Bueno, continuando, ahora los dejaré con el tecnólogo médico Alejandro Cerda Escobar. Él es egresado de la Universidad de Chile, aspirante a magíster en docencia universitaria en la Universidad Andrés Bello. Tiene 20 años de experiencia en resonancia magnética. Actualmente trabaja en Clínica Las Condes por hace ya 33 años. Docente de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad de San Sebastián. Hoy nos presenta el tema patrones radiológicos esenciales para el diagnóstico del ACV en tomografía computada y resonancia magnética. Muchas gracias, Alejandro. Sí. Primero reconocer la iniciativa primigenia esta de Yuri en algún minuto, que me lo planteó como ir en ayuda de estudiantes que estuviesen en condiciones precarias, dada la pandemia, y agradecer la colaboración de Oscar, del doctor Laureiro, de todos los que están participando en esta actividad, de Claudio, la organización, y de la universidad entera, en el apoyo que necesitamos para poder llevar a cabo, en particular el Hospital San Juan de Dios con todos sus profesionales. Entonces vamos a hablar de algunos signos esenciales en las imágenes desde el punto de vista cerebrovascular. El objetivo en realidad de poder tener un acercamiento hacia el aporte significativo que representan las imágenes en determinar el origen etiológico de los síntomas, la magnitud del compromiso tisular y fundamentalmente, como bien lo dijo el doctor Laureiro, determinar el estadio temporal dentro del contexto etiológico, porque eso depende de las definiciones a tomar, las estrategias que se deben considerar. Debemos recordar, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones fisiopatológicas que están relacionadas con que el cerebro, para que opere en una buena forma, requiere por lo menos de 55 ml por 100 gramos minuto para que garantizar en realidad la indemnidad sináptica, ¿ya? Con esa cantidad de energía, nosotros podemos, a través de la fosforilación oxidativa, sintetizar entre 36 y 38 ATP, que es lo necesario para que opere la homeostasis a nivel neuronal. Sin embargo, cuando disminuye en forma significativa en estos flujos, en rangos que están por debajo de los 35 ml por 100 gramos de minuto, se cae la fosforilación oxidativa y se activa el metabolismo anaeróbico de la glucosa, que es la glicolisis anaeróbica, que esta vez, en vez de generar una glucosa 36 a 38 ATP, solo genera 2 ATP más 2 moléculas de ácido láctico, lo cual son absolutamente insuficientes para mantener la viabilidad de la neurona, ¿ya? La indemnidad neuronal. Bajo los 25 ml por 100 gramos minuto, uno lo que puede detectar es algunos alteraciones que ya son funcionales. Hay pérdida de algunas capacidades que pueden ser en forma transitoria si es que se restituye el flujo, o pueden ser permanentes si es que esta restricción del flujo no es permanente. Y nos enfrentamos cuando uno ya observa estas alteraciones funcionales, estamos frente a un TIA, un accidente isquémico transitorio. La viabilidad neuronal puede perderse tan solo en 20 minutos después del cese del flujo, y en particular la sustancia gris, ¿cómo se llama? Cuando tiene estadios muy bajos, bajo los 20 ml por 100 gramos minuto, no es necesario que llegue a cero, sino que solo a 20 ml por 100 gramos minuto ya podemos ver alteraciones que son irreversibles a nivel de la sustancia gris. En una condición hipóxica sostenida, se produce una alteración a nivel de la permeabilidad de la membrana, y lo que falla es la bomba sodio-potasio, y se empieza a acumular sodio adentro de la célula, el sodio que en sí va a acarrear agua al intracelular y va a generar un swelling celular, vale decir, va a generar un edema que vamos a llamar o definir como edema citotóxico. En este nivel todavía los organelos intracelulares, las membranas citoplasmáticas todavía están indemnes, o sea, estamos en una fase que todavía podemos recuperar. Sin embargo, ya podemos observar desde el punto de vista estratégico, o sea, desde el punto de vista imaginológico, algunas alteraciones que están definidas en realidad por la restricción que hay en la difusibilidad del agua en los canales extracelulares. Entonces ese es el primer cambio histológico, y el primer cambio que nosotros podemos observar a través de alguna herramienta de diagnóstico por imagen, que en este caso Yuri lo mencionó muy bien, es la difusión en resonancia magnética.
Bajo los 18 ml por 100 gramos minuto, se empieza a incrementar en forma significativa el nivel de la penumbra isquémica y, entre otros efectos, produce la entrada masiva del calcio desde el extracelular al intracelular, genera la acumulación en forma permanente de calcio en un umbral de falla de membrana a nivel de la neurona, y la pérdida de la viabilidad neuronal. Vale decir, en este escenario recién bajo los 6 ml por 100 gramos minuto, estamos frente a un ave que está constituido, dado la restricción permanente que hay del aporte de energía para que se mantenga la viabilidad neuronal. Entonces, después de este proceso, hay activación de las enzimas lisosomales, que van a generar una alteración de la pared citoplasmática y van a generar daño, este daño neuronal irreversible, que también va a generar edema citotóxico. ¿Ya? Sin embargo, esta restricción de la difusión ahora va a ser permanente en el tiempo. Tenemos algunos cambios que tenemos que definir. El comportamiento en este tránsito de una célula normal, pasando por edema citotóxico, a otros hallazgos que están relacionados con edema vasogénico, que nosotros podemos ver y no debemos confundir a nivel de hacer valoraciones diagnósticas. El edema citotóxico en particular se caracteriza porque las alteraciones aquí son generadas por la bomba sodio-potasio. La verdad es que la barrera hematoencefálica está normal todavía y hay una acumulación de líquido en el espacio intracelular. Esto normalmente nosotros lo vamos a ver como una afectación pareja, tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris, ¿ya? Es decir, no hace distingo entre una y otra. El edema vasogénico se define ahora como la acumulación por el espacio extracelular de líquido. En este caso, la barrera hematoencefálica está permeable y hay extravasación de proteínas séricas, y lo que vemos en realidad es que esto está asociado a algunos procesos patológicos que están confinados a la sustancia blanca. Vale decir, vemos que el edema citotóxico afecta en forma pareja sustancia gris y blanca, y el edema vasogénico va a tener una afectación sobre todo en la sustancia blanca y va a incrementar la interfase que uno puede observar entre sustancia blanca y sustancia gris. Esto es más relacionado con la presencia de tumores, abscesos o alguna otra etiología de ese carácter. Desde el punto de vista de lo que representan los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, si bien es cierto, el doctor Laurerio dijo que esto representaba menos de un 23% de todos los accidentes cerebrovasculares, es importante que sepamos en qué fase están y en qué fase se encuentra la sangre para poder hacer un tratamiento. Pues si bien es cierto, desde el punto de vista estadístico, la magnitud es menor, o el número de pacientes es menor, las secuelas o las... ¿cómo se llama? O la morbilidad que puede generar el edema, la sangre fuera de los vasos es mucho más agresiva que de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Entonces, una fase hiperaguda que está dentro de las 24 horas, los glóbulos rojos todavía están intactos, aunque estén fuera del lecho vascular, y todavía se mantienen como oxihemoglobina. Porque es importante después generar o determinar a qué pertenecen esto, porque van a tener cambios en su aspecto en relación al aspecto que nosotros lo podemos ver en resonancia o como les decía, en tomografía computada. En la fase aguda, que contempla entre el primero y el tercer día, los glóbulos rojos pierden el oxígeno y se transforman en deoximoglobina, ¿ya? Que esto está dentro de los primeros. La fase subaguda temprana, esta hemoglobina que todavía es intracelular, se oxida hacia metahemoglobina, ¿ya? Y esto entre los 3 días y la primera semana. Y en la fase subaguda tardía, tenemos que hay una pérdida, o se rompen los glóbulos rojos y se produce una extravasación de esta metahemoglobina. Y esto pasa entre la primera y la tercera semana. En la fase crónica, que es de más de 3 semanas, ahora la metahemoglobina que es extracelular se oxida a hemosiderina del huevo de ser fagocitado y se acumula en los cuerpos lisosomales de los macrófagos, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen que representa ¿cómo se llama? El comportamiento en tomografía computada de
de la sangre dentro del parénquima cerebral. En la fase hiperaguda uno la puede observar isodensa, ¿ya? Sin cambios significativos en relación al resto del parénquima cerebral. En una fase aguda, ¿ya? Que dijimos que era una fase que era después del primer día, lo podemos ver hiperintenso, o hiperdenso, perdón. En una fase aguda temprana lo podemos ver hiperdensa, pero además con un edema perilesional. En una fase subaguda tardía, nuevamente podemos cambiar el aspecto del hematoma a un aspecto isodenso, pero con alteraciones en la periferia de la lesión, y finalmente hay una liquefacción o una transformación quística de la lesión y la vemos finalmente hipodensa dentro del marco de la imagen. Protocolo stroke en general, clásico, hablaba de TAC sin contraste para primero descartar hemorragia y signos precoces de isquemia, ¿cierto? El doctor Lobrero habló del aporte que significa ahora la perfusión a partir del año 2018, con estas publicaciones de FUS, que definieron en realidad que la perfusión por tomografía juega un rol fundamental ahora en determinar el comportamiento del stroke, vale decir, para poder determinar el grado de penumbra isquémica, es decir, el tejido viable, y el angiotac también nos sirve para poder determinar cuál es el vaso que está comprometido. Aquí un par de imágenes para que nosotros nos acostumbremos a ver imágenes. Es una imagen de tomografía computada, donde podemos ver en una fase ya aguda, porque tenemos que la sangre tiene un aspecto hiperdenso y de hecho podemos ver un efecto de masa y una alteración perilesional. Entonces ahí tenemos algunos índices que están relacionados con el producto del edema. Se produce borramiento de la cisura, hay edema vasogénico perilesional, ¿ya? Hay hemorragia, hay el núcleo lenticular, y además hay un efecto de masa que está relacionado con el desplazamiento, como ustedes ven ahí, el colapso o el cuerno anterior del ventrículo lateral. Dentro de los signos precoces de isquemia tenemos una serie de signos que debemos interpretar, como son el signo de la cuerda, el borramiento de la cápsula interna, de la cisura, la pérdida de nitidez del núcleo lentiforme, la falta de diferenciación entre la sustancia gris, ¿ya? Y blanca subcortical. Y en general estos hallazgos se pueden observar hasta el 80% de los pacientes dentro de las primeras 6 horas. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente. Si comparamos ambos hemisferios, vemos una hipodensidad en relación al núcleo lenticular, ¿ya? Y podemos ver que hay falta de diferenciación celular de la sustancia blanca con la sustancia gris, ¿ya? Básicamente asociada a este fenómeno de edema citotóxico. Cada vez que nosotros vemos una hipodensidad, tenemos que traducir que hay mayor cantidad de agua en el extracelular, vale decir, estamos llegando un poco tarde al diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya hay mucha agua en el extracelular y eso pasa en una fase muy tardía, ya pasar en la pasada del edema citotóxico hacia el edema vasogénico. Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo. Si uno trata de comparar ambos hemisferios, las diferencias que se establecen entre uno y otros. Aquí tenemos algunas diferencias que están determinadas básicamente por hay una pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris, y además tenemos una menor posibilidad de ver el espacio subaracnoideo aquí en el hemisferio derecho en relación al hemisferio izquierdo. Entonces tenemos lo que llamamos asimetría de los surcos corticales, producto en el fondo de este edema citotóxico que genera una restricción en la difusibilidad de los espacios extracelulares y un aumento de volumen a nivel de las células, de las neuronas en particular. Aquí tenemos una pérdida de diferenciación o la pérdida de la cinta insular, que nosotros no somos capaces de ver el lobo de la ínsula, ¿ya? Aquí se ve muy bien en el hemisferio izquierdo, sin embargo en el hemisferio derecho es difícil de verlo. Hay un signo del punto ahí, esto también lo vamos a ver a continuación, el punto vascular, y esta pérdida de diferenciación entre sustancia blanca y gris se asocia entonces también a edema citotóxico. Como vemos, el edema citotóxico afecta en forma por igual a la sustancia blanca, tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris, ¿ya? Córtico subcortical. Aquí tenemos la hiperdensidad de la arteria cerebral media, o el signo de la cuerda, de la cual habló el doctor Laureiro, ¿ya? Que es un signo muy prevalente,
y está asociada en realidad a la estasia sanguínea intraluminal, es decir, en este lugar hay un trombo y evita el normal flujo de la sangre en la arteria cerebral media. ¿Ya? Este signo es el primer signo visible en infartos de la arteria cerebral media y se ve alrededor de los 90 minutos desde iniciado el evento. Aquí tenemos el signo del punto de la arteria cerebral media, que lo habíamos visto hace un poquito en el otro slide, ¿ya? Y corresponde en el fondo también a la estasia sanguínea dentro del segmento M2, ¿ya? Que está relacionada con una alteración ahora segmentaria de la arteria cerebral media. Representa en el fondo la presencia de un trombo dentro de una rama segmentaria de la arteria cerebral, ¿ya? Y que está en este caso ubicada dentro de la cisura de Sill. Es un marcador plano, ¿ya? Y en general el área afectada corresponde al área de la ínsula y en general su sensibilidad aproximadamente es muy baja, es del 35%, sin embargo su especificidad es muy alta, que puede llegar a ser incluso el 100%. Aquí tenemos otro signo que es el de la hiperdensidad de la arteria axilar, y corresponde en el fondo de que hay una estasia intraluminal en la arteria axilar. Este es el primer escenario porque este paciente va a tener un compromiso de toda la circulación posterior en su minuto. Representa un tromboembolismo dentro de la arteria y si bien es cierto, voy a admitir a alguien que se me... tiene una sensibilidad relativamente alta, no espectacular, pero alta, hasta el 78% y del 82% de su sensibilidad, su especificidad. La oclusión ahora de la arteria cerebral, de la arteria basilar, en realidad representa el 1% de todos los accidentes cerebrovasculares, o sea, relativamente rara, pero produce de un 80 a un 90% de mortalidad, si es que no se logra recanalizarla en forma lo más precoz posible. Tenemos que también recordar que la circulación posterior sí tiene un ámbito temporal que es un poquito menos riguroso que la circulación anterior según los antiguos parámetros. Vamos a ver que esos parámetros también han ido cambiando. El angioTAC, como vemos, también nos permite determinar en forma clara y eficaz el vaso comprometido en los accidentes cerebrovasculares. De un 60 a un 70% son capaces de ser detectados entre las primeras 6 horas estos accidentes cerebrovasculares relacionados con la cerebral media. Y en general, los cambios que están relacionados con los núcleos grises, porque son los primeros que cambian en su aspecto, porque unos son cambios que son visibles dentro incluso de la primera hora, hasta en un 60% de los pacientes. Vamos a cambiar un poquito el switch y nos vamos a ir a resonancia, que es un protocolo que fue muy contingente hasta hace un par de años, sin embargo ha ido retrocediendo en importancia en relación a los nuevos protocolos que se están ocupando en stroke, en tomografía computada, y que ocupó en un principio, ocupaba a lo menos 3 o 4 secuencias, dependiendo del centro diagnóstico, y las más importantes eran FLAIR, ecogradiente y difusión, para poder determinar primero si estábamos con FLAIR, podíamos detectar, por ejemplo, la sangre en el espacio subaracnoideo, podemos detectar si el paciente ya está en una etapa de damasogénico. El ecogradiente de O también nos sirve para descartar hemorragia, y difusión, su principal aporte está en poder determinar el core, ya en relación a un área que esté infartada. Y, sin embargo, el core no es nuestro centro de interés, sino que a nosotros nos interesa ir a rescatar la penumbra isquémica. El core son aquellas células que ya murieron, y la penumbra isquémica son aquellas que están hipoperfundidas, y son el centro de atención de todos nuestros esfuerzos para poder recuperar ese tejido. La angioresonancia tiene el mismo objetivo que la angioresonancia por TAC, que es la posibilidad de recuperar ¿cómo se llama? Recuperar el tejido, una parte de la penumbra isquémica.
Aquí tenemos una animación de cómo opera la restricción de la difusión, ¿ya? A nivel de un voxel, donde vemos que el agua está atrapada dentro de un voxel, imposibilitada de seguir fluyendo por los canales extracelulares. Eso determina que en difusión y en ADC nosotros tengamos cambios significativos en la intensidad de la señal. Esta secuencia de difusión lo que promueve es una pérdida de la señal del tejido normal. Sin embargo, en aquellos lugares donde el agua esté restringida en su movimiento, vamos a ver un aumento significativo de señal. Y ADC es un indicador matemático que nos permite determinar o cuantificar el grado de disminución del coeficiente de atenuación de difusión. Entonces, necesariamente cuando uno se encuentre con una lesión hiperintensa en difusión, vamos a tener que el ADC debe ser hipointenso. ¿Por qué? Porque esto es una imagen directa, vale decir, es una imagen generada a partir de las señales que se produzcan en el plano de corte. Sin embargo, esta es una interpretación matemática de los coeficientes de difusibilidad que tiene cada lugar. Si ustedes se fijan en el espacio subaracnoideo en los ventrículos, es súper hiperintensa esa señal porque en esos lugares la difusibilidad es máxima, y vamos a tener que en el hueso, por ejemplo, que tiene escasa o nula difusibilidad, lo vamos a ver absolutamente negro por lo mismo, porque hay muy poca posibilidad de que el agua difunda a través del hueso. ¿Ya? Entonces, necesariamente cuando uno se encuentre con una ¿cómo se llama? Con una secuencia de esta, tiene que hacer una correlación entre la imagen que tiene un aspecto cualitativo, que es difusión B1000, y la imagen que tiene un aspecto cuantitativo, en este caso, que es ADC. Y ese es el gran cambio desde el punto de vista del aporte que puede significar la inteligencia artificial ahora en la interpretación de la imagen. ¿Ya? Aquí tiene estas secuencias tienen la particularidad que tienen una elevada sensibilidad al edema citotóxico en el rango incluso de minutos. De los 30 minutos uno ya puede ver algunos cambios que son significativos en la, ¿cómo se llama?, en la expresión tisular en difusión. En general, las secuencias convencionales como FLAIR o T2 tienen una baja sensibilidad a el edema citotóxico y en realidad no nos son mucho aporte dentro de la valoración del AVE en su etapa hiperaguda. Sin embargo, después de 4 o 5 horas uno puede empezar a ver algunos cambios tisulares cuando ya hay alguna restricción sostenida de la difusibilidad del AVE. Entonces, FLAIR es sensible a edema citotóxico, pero ya en una fase subaguda, vale decir, en una etapa un poco tardía desde el punto de vista del ataque que puede representar en términos estratégicos. El doctor Laureiro dijo que eran 12, 13 horas según los nuevos patrones. Según los antiguos patrones, recordemos que eran dentro de las 3 o 4 primeras horas, por ende, cuando uno ya veía FLAIR, en realidad ese paciente no tenía muchas posibilidades de ir a una terapia trombolítica intraarterial. Comportamiento de la sangre en resonancia magnética en general va a depender del estadio de la sangre, del estado de oxidación de la sangre. Sin embargo, como estamos en un protocolo stroke, aquí la verdad es que el aporte secuencial en relación de poder determinar la presencia de sangre es menos eficaz que la tomografía computada, porque la sangre en el estado hiperagudo todavía es deoximoglobina, ¿ya? Y la deoximoglobina es es diamagnética, es oximoglobina y es diamagnética, y el diamagnetismo no genera cambios sustantivos en los tiempos de relajación, tanto T1 como T2, que dijo Yuri, que es la recomposición del vector de magnetización longitudinal o la pérdida de coherencia de fase en el caso de T2. Sí, lo que podemos ocupar es una secuencia que se llama de inversión-recuperación, de la familia inversión-recuperación, que se llama FLAIR, ¿ya? Que es una secuencia que anula en forma dirigida la señal que tiene el líquido cefalorraquídeo. Como ustedes pueden observar aquí en los ventrículos, nosotros tenemos absolutamente hipointensas las señales del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, si vamos a observar las cisuras, ¿ya?, o los espacios subaracnoideos, la cisura insular, por ejemplo, vemos que está ocupada por una señal que es hiperintensa. Y esto está determinado porque el tiempo de relajación del líquido cefalorraquídeo en inversión-recuperación, el tiempo de inversión, es distinto al tiempo de inversión que tiene la sangre, tan sencillo como es.
por ende la sangre está ocupando el lugar del líquido cefalorraquídeo, y por ende con esta secuencia nosotros podemos detectar en forma precoz la presencia de sangre. Esta secuencia T2, que es una secuencia sensible a la sangre, normalmente nosotros la vamos a ver en un estado un poquito más tardío de oxidación de la sangre, cuando ya está en un estado de oximoglobina, porque la deoximoglobina es paramagnética, vale decir, acelera tanto los tiempos de relajación en T1 como en T2. ¿Qué significa eso? En T1 yo esperaría verlo hiperintenso, y en T2 debería verlo hipointenso. En particular, esta secuencia es un T2 gradiente, como dijo Yuri, que es un aporte significativo porque no usa gradientes de refase que permitan corregir la inhomogeneidad del campo, y en este caso la sangre en estadio de oximoglobina produce una gran alteración o un gran artefacto de susceptibilidad que no es posible corregirlo desde el punto de vista técnico en esta secuencia. Por ende, a lo mejor una falencia que tiene la estrategia nos presenta una ventaja a la hora de nosotros poder determinar la presencia de sangre en el parénquima cerebral o en alguno de los lugares del cerebro. Entonces, a través de resonancia, nosotros podemos determinar el core del infarto, ¿ya? Vale decir, nos permite determinar, no permite determinar la población neuronal en riesgo, vale decir, porque con estas secuencias convencionales no podemos determinar la magnitud de la penumbra, ¿ya? Sin embargo, sí, si uno considera la secuencia FLAIR, por ejemplo, uno puede determinar un poco la edad que tiene el infarto, es decir, hacer una discriminación temporal de que en cuál fase se encuentra este infarto. La angioresonancia ahora, junto con la difusión, nos van a permitir determinar básicamente el vaso que está comprometido y que está relacionado con el accidente cerebrovascular. Sin embargo, como dijimos, hay cambios en los paradigmas de stroke. Los ensayos de Down y de Fuse 3, que en el año 2018 demostraron en realidad la eficacia de la trombectomía en aquellos pacientes que estuviesen fuera de la etapa o periodo de ventana, ¿ya? Con pacientes que fueron tratados hasta 24 horas después de la aparición de los síntomas, lo cual hasta hace 2 años era impensable, porque se pensaba que la transformación hemorrágica producto de la acción de los trombolíticos era muy significativa. Sin embargo, estos centros hicieron un trabajo prospectivo y demostraron en realidad que la transformación hemorrágica no tenía un impacto significativo en estos pacientes, ¿ya? Y adoptaron dentro de la rutina de evaluación del accidente cerebrovascular las secuencias de perfusión, tanto en tomografía computada, ¿ya? como ahora como lo hacíamos antes en resonancia. En resonancia antes se hacía perfusión ante ¿cómo se llama? Ante la duda de cuál era el grado o la magnitud de la penumbra isquémica. Entonces, la perfusión por tomografía computada, básicamente lo que hace es valorar la señal obtenida en una adquisición temporal de imágenes, vale decir, durante 60 segundos se hace una adquisición durante el paso de un bolo de medio contraste que parte junto con la adquisición, ¿ya? Las limitaciones que tiene son limitaciones espaciales, porque normalmente uno puede acceder a tener unos 4 cortes solamente donde puede hacer la adquisición, ¿ya? Y en ese ámbito, la capacidad de poder tener mejor sensibilidad espacial está un poco restringida, y normalmente esta estrategia se aplica en el polígono de Willis y asociado, como decíamos, a una angiotac. Entonces, lo que obtiene son algunos valores paramétricos, vale decir, valores cuantitativos, que analiza una inteligencia artificial y genera un mapa que te permite determinar ciertos valores que son significativos a la hora de atacar el accidente cerebrovascular. El primer parámetro que entrega es el Tmax, o el tiempo de retraso, que representa el tiempo desde el inicio de la exploración hasta la máxima intensidad del contraste en su llegada al voxel, ¿ya? Y es un valor absoluto que está expresado en tiempo, vale decir en segundos. El segundo parámetro es el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo que requiere un bolo de contraste en atravesar un voxel. También se mide en segundos. Es inversamente proporcional a la precisión, al grado de perfusión cerebral que tenga, y normalmente dura entre 4 y 5 segundos, ¿ya? También va a dar el flujo sanguíneo cerebral, que está
determinado por la sangre que fluye por una unidad de masa en el cerebro y se mide en ml por 100 gramos minuto, ¿ya? Como dijimos, la sustancia gris tiene un flujo sanguíneo cerebral muy alto, alrededor de 80 ml, por eso es que alrededor de los 20 nosotros ya tenemos algún tipo de daño. Sin embargo, la sustancia blanca tiene un flujo sanguíneo cerebral mucho menor, alrededor de 20 ml por 100 gramos minuto, es decir, los impactos son distintos y los tipos de daños también, y la frecuencia de los daños también va a ser distinta. Y nos da el volumen sanguíneo cerebral, que es el CBB, que es equivalente a la cantidad de vasos sanguíneos que hay por unidad de voxel y se mide en ml por 100 gramos. ¿Ya? En este caso lo normal es de 8 a 10 ml por 100 gramos. En el fondo, lo que nos permite esta estrategia es determinar el grado, la magnitud de la penumbra isquémica en un accidente cerebrovascular, con una tomografía computada. ¿Ya? La perfusión por resonancia, como bien lo dijo Yuri hace un rato, lo que hace es valorar un parámetro inverso, pues valora la caída de la señal producto de la acción de los medios contrastes paramagnéticos, pasabangaolinos, sobre los tiempos de relajación T2, en este caso T2 estrella, ¿ya? Y en este caso nos van a permitir también determinar la población en riesgo y el grado de penumbra isquémica. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares donde la perfusión sea normal, vamos a tener menos caída de la señal que en aquellos lugares donde la perfusión está alterada por la presencia de algún trombo. La cantidad de sangre que pasa por ese lugar también va a ser menor, ¿ya? Y el time to peak, es decir, el tiempo al peak de la acción, también va a ser menor. Entonces, esta es bien, a través de una inteligencia artificial, nos permite obtener mapas paramétricos, ¿ya?, que evalúan el intercambio de oxígeno, de nutrientes, de metabolitos entre la sangre y el tejido. Las áreas de hiperseñal, como decíamos, corresponden a zonas que tienen una prolongación en el tiempo de llegada, vale decir, en rojo, como dijo Yuri, va a haber un mayor volumen, y en aquellos lugares que estén azul son aquellos lugares que estén normalmente perfundidas, vale decir que van a tener una mayor pérdida de señal. Y los parámetros van a ser relativamente parecidos a los que observamos, en este caso tenemos el time to peak, que es el tiempo desde la partida de la inyección hasta el punto de máxima pérdida de señal, que nos permite determinar entonces un parámetro de la perfusión. El volumen sanguíneo cerebral, que también se mide en ml por 100 gramos minuto, por 100 gramos, e indica la cantidad de sangre en un volumen de tejido. Esto representa en el fondo el área debajo de la curva que vamos a obtener estos parámetros, el tiempo de tránsito medio, que se mide en segundos, y nos mide el tiempo que tarda la sangre en atravesar un voxel, y finalmente el flujo sanguíneo cerebral, que es el CBF, que se mide en ml por 100 gramos minuto, y que indica la cantidad de sangre que pasa por un volumen tejido en una unidad de tiempo determinada. Aquí hay algunas alternativas que se pueden ocupar en resonancia magnética. No lo he visto mucho en stroke en particular, y lo ocupo de una técnica que se llama ACL, pero que es una forma distinta de poder medir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, a partir de esta estrategia, nosotros, como dijo el doctor, las inteligencias artificiales manejan estos datos y nos permiten determinar en el fondo cuál es la magnitud del core, cuál es la magnitud de la penumbra isquémica y cuál es el área de oligoemia benigna, es decir, a todo esto, rodea al infarto y a la penumbra un área de tejido que también está levemente hipoperfundido, sin embargo, su contribución sanguínea o su aporte de oxígeno depende de otros vasos y no es del vaso que esté directamente relacionado con él. La necrosis, entonces, es un proceso posterior bioquímico asociado a la desintegración de la membrana celular y el paso de los elementos intracelulares al extracelular y la generación de gliosis. Entonces, en esta progresión que tenemos nosotros del edema, debemos interpretar también estos signos, cómo van pasando en el tiempo desde una etapa que es hiperaguda, donde solo nosotros vamos a tener la capacidad de hacer valoraciones tempranas de la presencia de hemocitotóxico, hasta las 6 horas, que es cuando hay una mayor expresión, hasta un área, hasta los edemas que ya son subagudo tardío, y donde nosotros ya no tenemos nada que hacer, porque vemos que la extensión aquí del daño es prácticamente todo el hemisferio. En esta etapa nosotros a lo mejor podríamos haber hecho algo, en esta etapa ya no tenemos nada que hacer. La transformación hemorrágica es un riesgo permanente dentro de este tipo de pacientes.
De hecho, de entre el 20 y 40% de los pacientes con infarto isquémico pueden desarrollar una transformación hemorrágica hasta una semana después del accidente cerebrovascular, y puede ser, su magnitud se puede clasificar de diferentes formas en función de que sean hemorragias petequiales o que tengan efecto de masa o que sea un hematoma parenquimatoso propiamente tal, ¿ya? Y que tenga efecto de masa o no lo tenga. La hemorragia en la fase aguda es este signo de hiperdensidad de la sangre blanca, se rodea de edema, tiene efecto de masa y tiene borramiento de los surcos, cerebrales. ¿Ya? En una fase subaguda tardía, como habíamos visto, el hematoma se transforma en isodenso desde la periferia hacia el centro, la sangre se hace hipodensa y se convierte en una cavidad quística que es difícil de poder discriminar. ¿Ya? Y en la fase crónica, el aspecto hipodenso se asocia a la atrofia ahora del parénquima circundante y a la reconversión quística de este mismo hematoma. Las pruebas que nosotros podemos agregar desde el punto de vista del diagnóstico por imagen nos van a permitir en términos significativos determinar si estamos frente a un accidente cerebrovascular grave y en tiempo ventana, o si estamos frente a una etapa donde nosotros no tengamos muchas herramientas con la cual poder combatir ¿cómo se llama? Este daño. ¿Ya? El TAC, en contraste, sigue siendo el pilar de las imágenes en general, en el contexto de que tiene mayor presencia en el mercado. Todos los centros de urgencia tienen un tomógrafo computado, la disponibilidad de la resonancia es baja, también el hecho de que uno tenga que contar o no con inteligencia artificial genera ciertas restricciones desde el punto de vista de los mundos público-privado, en función de poder tener una disponibilidad de la herramienta. ¿Ya? La tomografía computada es rápida, barata, está en todos los centros y nos permite hacer un rápido diagnóstico. Lamentablemente, en función de la disponibilidad que tiene la terapia trombolítica, uno tiene que ser bien sincero y saber que no todos los hospitales base tienen especialistas que sean capaces o que esté dispuesto, o hay un equipo de generar o de poder hacer terapia trombolítica. Hasta hace algunos años esto está en un par de centros, en algunos de los hospitales grandes solamente, en neurocirugía, J. Aguirre, yo sé, y en algunas de las clínicas solamente, las Condes, la Alemana, la Católica, ¿ya? Y eso determinaba en realidad que había un número de muertes muy significativo en función de la cantidad de accidentes cerebrovasculares que se generaban, ¿ya? Correspondían a una persona por hora, ¿ya? Y en Chile se supone que hay, por datos del MinSal del 2017, que hay 69 casos cada día, ¿ya? Entonces, recordar que el ataque cerebrovascular está incorporado en la garantía GES, por ende es ley de urgencia, entonces ustedes, en el caso de estar frente a una situación de un paciente o pariente, amigo, abuelito, mamá, ustedes mismos, no es de repente ir al centro asistencial más cercano, sino al que ustedes conozcan que tenga mayor complejidad y que tenga la capacidad, porque como bien decía el doctor Laureiro, el tiempo es cerebro, ¿ya? Dijo que 2 millones de neuronas mueren cada minuto durante un ataque cerebrovascular, por ende nosotros tenemos que estar preocupados de disminuir al máximo el daño que pueda generar un accidente cerebrovascular.